tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa y le recuerdo que hoy es viernes. Es viernes y desgraciadamente cada vez que se lo digo, más sentido hace la frase. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Antes era nada más por el COVID que se lo decía y mucho antes se lo decía para que lo tomaran en cuenta. Pero ahora con lo que está pasando en Colombia, hay que profundizar más esta reflexión. Algunos sobrevivimos la semana. Por supuesto que voy a seguir hablándole de Colombia. Por supuesto que sí. Estoy escuchando algunas declaraciones, muchas, que me parecen completamente irrespetuosas para el manifestante, el inconforme, el pacífico, por supuesto, se lo digo, el pacífico. Porque lo quieren vincular necesariamente con alguna ideología. La izquierda radical, la ultraizquierda los está manipulando como si todos estos jóvenes y todas estas personas que participan fueran retrasados mentales y no tuvieran pensamientos propios. Es una falta de respeto total para el manifestante pacífico que se está inconformando con las políticas del Estado colombiano, del presidente Iván Duque. No son retrasados mentales. Es gente que tiene muy clara la visión de país que quisiera y se está manifestando y está protestando. Quererlos llevar a un plano en el que la ultraizquierda y que el régimen de Maduro y el narcotráfico y el ELN y las FARC los manipulan y los utilizan es una criminalización. Es absurdo. Es falto de respeto. Es falto de respeto. Y es tan absurdo que lo digan así, porque entonces, ¿qué pasa con los manifestantes alrededor del mundo apoyando las protestas? Por ejemplo, los colombianos en Nueva York, los colombianos en Europa, los colombianos en muchos lados que también se están manifestando. Ahí también está el ELN, ahí también están las FARC, ahí también está el régimen de Maduro. No, señores. Hay reclamos válidos. Hay inconformidad válida. No están pidiendo la renuncia del presidente Duque. Están pidiendo que le resuelvan. Hay muchos puntos, un centenar de puntos pendientes desde 2019. Y desde antes, pues, ¿no? Pero con estas protestas que ya veíamos antes de la pandemia. Entonces, no. Los manifestantes pacíficos lo están haciendo porque tienen su propia visión, porque tienen una cabeza con la cual pensar. El tratar de deshacerse de ellos, criminalizándolos o minimizándolos y vinculándolos a estos movimientos, no es válido. Y tiene un sustento de que no es cierto en esto que pasa en el exterior, en Miami, en Nueva York, en países de Europa, donde han salido también a protestar y a manifestarse y a apoyar a los colombianos que se están manifestando pacíficamente en Colombia. No sean atrevidos, no sean absurdos, no sean hipócritas, no sean falsos. No se vale. No se vale. Eso es antidemocrático. Parte de la democracia es reconocer a aquel que disiente, que piensa diferente, que no está de acuerdo, y escucharlo con respeto y con atención, señores. Los vándalos, los delincuentes que están destruyendo el país, esos son eso. Son vándalos y delincuentes que están destruyendo el país. No son manifestantes con ideas claras y con intereses de un mejor país. No. Vamos separando las cosas. Porque hay algunos empeñados en la política colombiana en tratar de mezclarlos y embarrarlos y meterlos en un mismo paquete. No. Ni desde la perspectiva política, ni desde la perspectiva social, ni desde la perspectiva periodística, tampoco,
Tampoco. Delincuentes, vándalos son delincuentes, vándalos. Manifestantes pacíficos con una idea y una visión de país son otros. Ya esos hay que tomar en cuenta. Y a los otros, si ya el fiscal general los tiene tan ubicados y lo tiene tan claro, vayan, apréndanlos, métanlos presos. Pero porque no se está de acuerdo con un gobierno, no me importa si es de derecha o si es de izquierda. Si no se está de acuerdo con un gobierno, el manifestarse necesariamente tiene que vincularse a la contraparte. Porque este es el discurso que tratan de establecer muchos. Todos esos jóvenes, todos esos manifestantes están siendo manipulados por la ultraizquierda. Y si fuera la izquierda, entonces el discurso sería: todos esos jóvenes, todos esos manifestantes están siendo manipulados por la ultraderecha. Ya paren ese juego. Sean responsables. La gente está molesta porque está molesta. No es por la izquierda ni por la derecha, es por el centro que no encuentran en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay pobreza, porque hay desempleo, porque hay inseguridad, porque intentaron meterles una reforma tributaria que impactaba a la clase media. Eso es lo que están viendo y buscando cambiar. No desconozco la violencia que hay en el país, ni la justifico, la repudio, se lo dejo claro, es deleznable. Y es responsabilidad del Estado colombiano que, de acuerdo a declaraciones del fiscal, ha identificado grupos infiltrados del narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de las FARC y tal vez del propio régimen de Maduro. Es responsabilidad de ellos aprender a estos delincuentes. Pero también es responsabilidad del Estado colombiano reconocer al manifestante legítimo que no utiliza la violencia ni el vandalismo para quejarse de lo que quiere y tiene que quejarse. Dejar de llevarlos al plano político y entenderlos como sociedad. Ese es el primer paso. Y si ese paso no se da, no se va a caminar por ningún lado, por más reuniones que haya, por más diálogo que haya. Se tiene que reconocer la auténtica protesta y los auténticos reclamos de esos que están completamente alejados de delincuentes y vándalos que tratan de cometer crímenes atroces, como quemar vivos a policías. No se puede meter a todos en el mismo paquete. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Protestas Col 10, por los 10 días ya de protestas en Colombia. El hashtag es Conclu Protestas Col 10. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con esa etiqueta Conclu Protestas Col 10. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia es un nuevo llamado para que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y protesta en el país. En un comunicado, el organismo pidió que toda acción de la fuerza pública observe la protección y el respeto por los derechos humanos. Por otro lado, la ONU calificó de positiva la invitación del gobierno a un diálogo nacional con diferentes sectores y señaló que espera que se lleve a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura. Justamente el presidente Iván Duque se reunió este viernes con la opositora Coalición de la Esperanza. Ojo, para toda Latinoamérica, la Coalición de la Esperanza no es la coalición del Comité Nacional del Paro, ¿ok? Para estar claros, no lo confundan. La Coalición de la Esperanza no es la coalición del Comité Nacional del Paro. El Comité Nacional del Paro es el que organiza las protestas. Y tampoco los jóvenes, que son mayoría en las calles, son parte de esa coalición. ¿Por qué se lo digo? Pues porque prácticamente hoy se reunió con alguien que no es parte de las protestas, con alguien que no necesariamente es joven ni participa de las protestas en la calle. Es decir, no le voy a decir que se reunió con las personas equivocadas,
pero no se reunió con los actores principales. Ojo, para que no vengan aquí a decirme, no le estoy echando la culpa a Duque, ¿ok? No le estoy echando la culpa al presidente Duque, solo le estoy resaltando que la reunión no es con los actores principales, no fue, la de hoy no. Porque Duque, y por eso le digo que no le estoy echando la culpa al presidente Iván Duque, porque él está dispuesto a reunirse con urgencia con el Comité Nacional del Paro. Pero a ver, ¿qué pasa desde el comité? Exigen que el gobierno tenga la voluntad política de parar la represión, la militarización y el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado para poder establecer ese diálogo. Bueno, de entrada, el gobierno del presidente Duque tendría que asumir o al menos incluir en sus alocuciones el reconocimiento de esto que está pidiendo el Comité Nacional del Paro. El uso excesivo de la fuerza que se ha dado. ¿No es generalizado? Pues no se lo puedo decir, pero hay casos de abuso policial, están documentados, hay organismos multinacionales que lo tienen registrado, que lo tienen documentado, que lo tienen en video, o sea, hay prueba. Pero desde Nariño hasta el día de hoy, y no sé por qué, no se ha querido reconocer esto. Esto no es desacreditar a militares, policías y ponerlos a todos también a ellos como unos malditos, no, porque no todos lo son, no todos lo son, como tampoco todos los manifestantes son violentos. Pero primero se tiene que asumir y se tiene que reconocer que esto ocurre y que existe. Se espera que esa reunión se dé el próximo lunes. Sí, pero antes se filtró un audio. Gracias al que conocimos que no solo es el gobierno el que cree que las protestas debieron parar cuando cayó la reforma tributaria. Vamos a hablar de esto y otras cosas, por supuesto, con Fernando Ramos, que está en vivo desde Bogotá este viernes. Nos cuenta también de qué se trata esto que le digo del audio y le doy la bienvenida a Fer. Vamos rápido, mi tocayo, porque es tarde, el toque de queda y no quiero exponerte mucho, pero agradecerte siempre tu cobertura y tu trabajo. Gracias, tocayo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es. Pues me parece muy importante lo que tú has hecho y es diferenciar unas cosas de otras. Hay que decir que son miles, cientos de miles, los manifestantes pacíficos que van a las calles y que continúan en ellas y que siguen protestando contra las políticas económicas del gobierno. Pero también hay que decir que hay otro sector, que son los delincuentes, los vándalos, que han estado justo en las noches, al final de estas manifestaciones, saqueando comercios, supermercados y también atentando contra la propiedad privada, contra bancos, contra hoteles y además de eso, bloqueando cantidad de vías en el país. Hoy el país está viviendo una situación compleja y es que hay ya desabastecimiento, porque no pueden pasar los camiones con alimentos, con medicinas, con oxígeno, especialmente hacia clínicas y hospitales, Fernando, donde hay pacientes en estado crítico por COVID-19, que no están pudiendo tener la atención debida porque no están llegando estos tanques de oxígeno que es vital para su recuperación, para su vida. Es un asunto de vida o muerte. Ahora, el gobierno está buscando canales de diálogo, está buscando una mesa de negociación directamente con quienes están al frente de estas manifestaciones, de estas protestas, el Comité Nacional de Paro. Pero ese Comité Nacional de Paro, que en principio buscaba la caída de la reforma tributaria, que ya se logró, y también la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ya se logró, pues ahora tiene también ante sí muchos reclamos adicionales de estos jóvenes que están en las calles, que están diciendo, ojo, aquí han matado personas, aquí hay muchos heridos, aquí hay desaparecidos, hay detenidos, y alguien tiene que responder por esto. Hay que respetar los derechos humanos, y eso es ahora como el núcleo principal de las protestas en las calles. Eso es lo que está ahora en el punto principal de lo que está ocurriendo. Así que el presidente Duque está diciendo, es urgente que negociemos, es urgente que nos sentemos, pero hay una parte también que está diciendo en qué condiciones. Veamos qué ha dicho hoy el presidente Iván Duque y qué han dicho también los que están en el comité de paro. Nosotros ya enviamos la invitación y claro, estamos acá abiertos a empezar ese espacio para escuchar.
Pero también algo muy importante, mañana vamos a tener un espacio con los jóvenes. Hoy tuvimos un espacio muy interesante con la Coalición de la Esperanza. Después también con esta Coalición por la Transformación de Colombia. Después tuvimos un encuentro también con dirigentes de los medios de comunicación. Ayer tuvimos un encuentro con la Acción Comunal de Colombia, que es, yo diría, el epicentro del liderazgo social. Más de 67.000 juntas de acción comunal, más de 7 millones de personas. Entonces yo creo que estos espacios son para que aprovechemos esta situación, esta difícil situación, y nos escuchemos los que protestan, los que no protestan, los que paran, los que no paran, la sociedad como un todo, y que entendamos que este es un momento que lo tenemos que aprovechar es para salir unidos y fortalecidos como sociedad. Como siempre sucede en las negociaciones, para el inicio de las mismas se debe de precisar el día, el sitio y la hora. Mientras se define el comienzo de las negociaciones y se desarrollan las negociaciones, continuaremos en el paro nacional. Lo cierto, Fernando, es que ese es un momento de sensatez entre las partes, de sensatez entre quienes tienen que solucionar este tema, que es algo de fondo, que viene desde el año 2019 y que se ha venido acumulando, se congeló por la pandemia y ahora nuevamente con la reforma tributaria, pues explotó nuevamente en las calles. Uno de los opositores del gobierno del presidente Iván Duque, el precandidato presidencial Gustavo Petro, incluso ha dicho que el paro debió levantarse justo después de que el presidente retiró esta reforma. Es un audio que fue filtrado, la campaña de Petro, los equipos de comunicación de Gustavo Petro dicen que fue filtrado de mala fe, que solamente se dio una parte, pero lo cierto es que lo que se escucha ahí es que Petro está pidiendo que a los organizadores del paro que hay que empezar a buscar soluciones. Escuchemos este audio, que te repito fue filtrado y que dice el equipo de Petro que se hizo solamente en un fragmento y no se dio todo el contexto. Escuchemos. Y una enorme movilización social muy intensa alrededor de tumbar la reforma tributaria. Creo que en el momento en que el gobierno decidió retirarla, debió declararse el triunfo popular y frenar ahí. Si lo quieren en otros términos, acumular fuerzas para lo que seguía. Hay una distancia entre el comité de paro y la gente que está en la calle. Digamos, no se conoce. La gente que está en la calle hoy es la juventud popular, la juventud barrial. Y esa juventud barrial, digamos, que sale con la lucha contra la reforma tributaria, quiere seguir luchando, pero en este momento ya no hay unos objetivos claros. Si uno indaga un poco en qué siente la gente, además de indignación por todos los hechos de violencia, la gente que está allí en las calles quisiera hablar de educación, de empleo. Tocayo, pues ahí lo estábamos escuchando. A mí me llama mucho la atención porque dicen que es sin contexto, ¿no? Que es un audio que se filtra de mala fe, como decías tú. Conocer el contexto y no solo un audio de 1 minuto. Pero, Tocayo, pues dura más de 1 minuto y como que el contexto queda claro, ¿no? Bueno, al menos a mí me queda claro cuando oigo hablar a Petro de todo esto. ¿A ti te queda claro el contexto que acabamos de escuchar o cómo lo ves? Tocayo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo también. Estamos a un año de elecciones presidenciales. Aquí hay mucho en juego. O sea, hay muchos intereses de lado y lado. Porque lo que se juega aquí, sin más dudas que te lo digo, es quién va a ser el próximo presidente de Colombia dependiendo de cómo se resuelva toda esta situación. Ni más ni menos. Y este audio de Petro, al parecer, ocurrió justo después de que el presidente Duque decidió el pasado domingo retirar, bajo la presión ciudadana, la reforma tributaria, y él estaba hablando con algunos integrantes de este movimiento nacional de paro, que también está dividido entre quienes quieren hablar con Duque y quienes dicen que no, que hay que poner condiciones como el retiro de los militares de las calles y también del escuadrón móvil antidisturbios SMAT. Así que bueno, esto hay que interpretarlo, hay que verlo en todo este contexto.
Por eso es tan grave la situación, porque hay demasiados elementos, demasiados intereses, demasiadas peticiones, y el gobierno, que no está dando soluciones oportunas, está actuando demasiado tarde, retirando la reforma tarde, convocando el diálogo tarde y reaccionando tarde a todo lo que está pasando, entre ellos reconocer todo lo que está pasando en materia de derechos humanos, Fernando. Sí, yo lo mencionaba, tocayo, de acuerdo contigo, cuando desde Nariño no se reconoce que en efecto hay casos que se tienen que mencionar por parte de las autoridades como uso excesivo de la fuerza, abusos por parte de la policía, fuerza letal. Digo, de entrada eso tendría que reconocerse para calmar un poco los ánimos, saber que el gobierno dice, ha pasado. No se puede generalizar lo que sea, pero ha pasado y se tiene que responder a eso. Y lo más tarde, tocayo, lo peor de todo esto es que es tan tarde que ya hay muertos, tocayo. Eso es lo más tarde que puede haber en la reacción de un gobierno, cuando ya hay muertos. Y ojalá, Fernando, que no haya uno solo más. Es que un solo muerto es una tragedia. No. Es así de sencillo. Exacto. Sí, así de sencillo, de acuerdo completamente contigo. Uno solo es demasiado. Tocayo, te dejo descansar. Buen fin de semana si puedes, digo yo. Y vete a casa con cuidado, por favor. Muchas gracias. Hasta la próxima, tocayo. Un abrazo. Un abrazo, tocayo. Bien, voy a hacer una pausa. Voy a regresar para conversar con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, también excandidato a la presidencia. Y por supuesto, uno de los que se reunió hoy con el presidente Duque como integrante de la coalición de la esperanza. Regreso con él. Estoy de vuelta. Le voy a dar la bienvenida a mi invitado, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y además, bueno, también excandidato presidencial. Me acompaña esta noche, integrante de la coalición de la esperanza que se reunió hoy con el presidente. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Pues con la preocupación natural de todo lo que está pasando en nuestro país y contento de estar hablando con ustedes. Gracias desde esa elección que no había tenido la oportunidad, creo que de hablar con usted de nueva cuenta, tal vez una vez más, no me acuerdo, pero me da gusto que esté aquí conmigo. De entrada, ¿qué habló con Iván Duque? ¿Qué habló con Iván Duque hoy y qué hablaron en esta reunión? Fernando, yo fui como parte del grupo al que pertenezco, que llamamos la Coalición de la Esperanza. Nosotros somos parte de la oposición y tomamos una decisión muy meditada, discutida, acerca de la necesidad de avanzar en el diálogo en Colombia. Darle la oportunidad a conversar, a escuchar, a discutir, y fuimos a plantearle al presidente las inquietudes que nosotros tenemos, sin pretender representar a nadie, y le dijimos varias cosas. Puedo decir alguna, por ejemplo, algo que ustedes han venido comentando en la primera parte del programa, y es pedirle que avance en una negociación con el Comité Nacional de Paro. Es muy importante señalarlo y repetirlo, porque ese comité tiene un poder de convocatoria y es necesario que se superen las dificultades. Y esto vale la pena señalarlo, y me detengo un segundo para poner contexto. Ustedes ahora han estado hablando de la palabra contexto, porque este malestar en Colombia viene desde hace una buena cantidad de tiempo. En noviembre del año 2019 hubo una manifestación muy potente de la sociedad colombiana en un amplio espectro social que mostró su inconformidad con el gobierno del presidente Duque, que mostró el malestar profundo. En Colombia hay un malestar, hay una indignación asociada con los temas de la desigualdad, que tiene unas raíces también profundas en nuestro país, con el malestar con la corrupción, que es una forma de atentar contra el valor de la ciudadanía. Y ese proceso dio lugar al que el gobierno nacional llamó un diálogo nacional, pero fue un diálogo que no fue conducente, que no llevó a nada, que dejó mucha insatisfacción. Pero cuando estábamos en el trámite de esa inconformidad, vino la pandemia que pospuso pues, las manifestaciones sociales y ese malestar de la expresión física en las calles y en el terreno. Pero la pandemia, pues lo que hizo fue ahondar ese malestar, hacer visibles, tangibles las desigualdades en Colombia, una cantidad de injusticias que tiene nuestra sociedad. Y después,
y precisamente hemos visto estas manifestaciones surgidas de la trámite de una reforma tributaria que fue un fiasco de parte del gobierno nacional, equivocada en sus formas en el momento de convocarla, y desató ese malestar que venía represado, esa indignación que estaba represada, ahora en una proporción mayor. Nosotros fuimos entonces a decirle, a hablarle sobre lo que nosotros veíamos. Ustedes ya han hablado de manera abundante acerca de la forma como ha habido abuso de la fuerza pública, la violación de derechos humanos, actos vandálicos, también agresiones a la fuerza pública, un aspecto de violencia que ha hecho mucho daño, que tiene y lleva miedo a muchas partes de nuestra sociedad, miedo y rabia en muchos sentidos. Fuimos a explicarle eso, a decirle lo que nosotros pensábamos, por ejemplo, insistirle en que es necesario que retire una reforma de la salud que se está tramitando, que también es inoportuna, que no tiene sentido en el momento que nosotros estamos viviendo. Y, por ejemplo, le voy a explicar algo que yo le sugerí directamente al señor presidente de la República, asociado con lo siguiente. El primer paso para dialogar es escuchar. Hay que escuchar para poder dialogar, y ese diálogo tiene que convertirse en una negociación. Pero ¿a quién se escucha? Sergio, perdón, déjeme interrumpirlo ahí. No es que lo vaya a corregir, pero en este caso particular, y quiero saber su opinión, yo creo que antes de escuchar hay que asumir y reconocer. El gobierno del presidente Iván Duque y las voces del Centro Democrático, lo que menos han hecho el día de hoy, lo que menos han hecho en 10 días, es reconocer que sí hay violaciones a los derechos humanos, que sí hay abuso policial, que sí se ha utilizado fuerza letal contra manifestantes. Oigo comentarios lo voy a decir, tan estúpidos como comparar el intento de toma del Capitolio aquí en los Estados Unidos con el presidente Trump. Pero yo les quiero recordar que no hubo más de una docena de muertos y que fue la Guardia Nacional y no fueron los militares. Comparaciones tan estúpidas como esas. Pero Sergio, si esto no se reconoce, si ni siquiera se habla desde Nariño, la gente está enardecida. Y se lo voy a decir claro, sea delincuentes, vándalos o no, hay muertos. Y cuando el Estado no tiene el espacio de reconocer que esto existe y que hay corresponsabilidad, no se puede hablar con nadie. Y nadie va a querer hablar con el Estado, Sergio. Ese es el primer paso. Antes de querer escuchar, hay que reconocer. Hay que reconocer y resolver. Y esto no lo está haciendo el gobierno del presidente Duque. ¿Estoy equivocado? No, Fernando, no está equivocado. Yo creo que lo que usted está señalando es cierto, es correcto, y eso no lo ha hecho el gobierno nacional, y eso se asocia con una palabra muy elemental, pero muy bonita de nuestro idioma español, y es empatía. El gobierno nacional, en cabeza del presidente, no ha mostrado ninguna empatía por una cantidad de personas que han sido asesinadas en nuestro país. Hay un montón de personas desaparecidas, y usted tiene razón al decir que eso es un acto de reconocimiento, de empatía, de humildad, para saber y sentir que quien lidera el país sufre con la violencia que destruye, con las muertes que nosotros hemos tenido. Esa es una afirmación correcta. Ahora, en esas circunstancias, y nosotros somos conscientes de ir y precisamente manifestarle al señor presidente de la República, en parte lo que usted está diciendo, señalar esas condiciones y decirle que es una obligación del gobierno nacional en su cabeza de tener esa actitud para darle trámite a todo este proceso. Entonces, hago esa observación y de hecho, como retomo donde estaba en el momento en que hiciste esa observación, por ejemplo, yo hoy le decía al señor presidente de la República, y era, ¿a quiénes se escucha en Colombia? En Colombia se han citado un montón de personas. Déjeme dejarlo ahí para regresar, retomar justo en eso, porque tengo que ir a la pausa comercial, no por otra cosa. ¿A quiénes se escucha? Sergio, esto es muy importante lo que acabas de decir. ¿A quiénes se escucha? Y lo voy a decir abiertamente. ¿A quiénes se escucha? Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no quiero meter más nombres, pero ¿a quiénes se está escuchando? Este es un tema muy importante.
muy importante. Regreso con Sergio Fajardo para que nos diga esto que, sin duda, depende a quién escuche, es que va a entender o no la situación real. Ya vengo. Estoy de regreso con Sergio Fajardo. Lo interrumpí para ir al corte comercial. Decía algo muy importante. ¿A quién escucha Iván Duque? ¿A quién está escuchando Iván Duque? Y esto hace una gran diferencia. ¿A quién escuchamos? Sergio, adelante, por favor, continúa con la idea. Gracias, Fernando. Entonces, lo primero es que se escucha a esos grupos que tienen la capacidad de ir a reunirse con el presidente de la República en el Salón Simón Bolívar de la Casa de Nariño, grupos que tienen voz, que se pueden representar, que tienen unos intereses y que van y se reúnen con el señor presidente de la República. Pero en Colombia no se están escuchando las voces de una infinita cantidad de personas que se están manifestando, que como señalaba anteriormente, han manifestado una inconformidad muy grande, hoy una inconformidad transformada en una situación muy difícil para nuestro país. Y le sugería yo al señor presidente de la República que saliera de la Casa de Nariño, que saliera de Bogotá. Colombia fuera de Bogotá tiene una gran cantidad de regiones que muchas veces son ignoradas desde la perspectiva del poder central. En particular, que fuera Cali. Ustedes han visto las imágenes asociadas con lo que ha pasado en una ciudad como Cali, una ciudad potente de nuestro país, con una cantidad de, una tradición, con una riqueza en muchos sentidos, y es una ciudad que representa hoy todo ese malestar de Colombia. Y le decía que fuera en la ciudad de Cali a la zona de Siloé, una zona pobre, donde se han dado muchas de las imágenes que se han presentado de combates, de tiros, etcétera, y que allá convocara a jóvenes sin ningún tipo de esperanza, ninis, es una expresión también conocida por toda América Latina, ni trabajan ni estudian y no enfrentan ningún tipo de esperanza, con las organizaciones sociales, comunitarias, con las familias, con las juntas de acción comunal, con las iglesias, en ese espacio, con los micro y pequeños empresarios que están sufriendo, para escuchar, para conversar, para entender lo que está pasando, para mostrarle a este país que más allá de un salón en Bogotá privilegiado, se puede escuchar las regiones, y lo utilizo a Cali como un símbolo que tiene que representar una acción distinta del gobierno nacional. Cali es una expresión, sí. O sea, tener el contacto real con el pueblo, que irónicamente o hipócritamente, lo tengo que decir, todos los políticos, antes de ser presidentes, lo hacen, porque van a buscar el voto y se meten en los lugares más recónditos y más pobres, van, saludan, abrazan, cargan al niño, se toman la foto, lo hace todo. Una vez están en el Palacio Presidencial o en la silla presidencial, se les olvida y ya no lo hacen, ya no van. Pero yo te quiero preguntar, porque mira, yo tengo una percepción de Iván Duque, lo conozco, tú sabes, yo estuve allá en la cobertura con ustedes, con todos los candidatos, etcétera, menos Petro, que nunca me quiso dar entrevista. Pero yo tengo una percepción de Iván Duque que no me cuadra con lo que veo. Y me pregunto todos los días si es un tema de mal asesoramiento, Sergio. No estoy seguro. Creo que las propuestas, las charlas que he tenido con el presidente Duque no me cuadran con lo que veo a veces. Y digo, ¿quién le habla a Duque? Y me parece que aquí pudiera haber un tema también de quién lo rodea y cómo lo están asesorando, ¿no lo crees? Bueno, dos cosas primero, Fernando. La primera, no todos los políticos. Yo soy político, hay personas que hacemos la política de una manera diferente, y entonces, por un poquito de cuidado, no aceptar la expresión todos los políticos, que yo sé que es la que habitualmente se utiliza, porque hay un desgaste de la política y hay un malestar. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Casi todos los políticos. Correcto. Ok. En segundo lugar, con respecto al presidente Duque, pues nosotros estuvimos hoy en Palacio, repito, y estuvimos conversando con él. Yo creo que el presidente Duque era una persona que por su trayectoria no tenía la experiencia para conducir un país como Colombia. Su experiencia estaba asociada con el mundo internacional, como funcionario del BID, fue senador de Colombia durante 4 años bajo el ala y la dirección del expresidente Álvaro Uribe, pero nunca había tenido la oportunidad de liderar, de convocar, de enfrentar una cantidad de problemas que se enfrentan cuando uno está gobernando, que gobernar además es muy difícil. Y entonces
En esas circunstancias, él está rodeado por las personas cercanas, un círculo íntimo, muchos de ellos sus compañeros de la universidad, personas cercanas. Él pertenece al Centro Democrático, que es el partido que dirige el expresidente Álvaro Uribe, y ha tenido una visión, a mi modo de ver, cerrada de la sociedad colombiana. Y le ha tocado enfrentar las circunstancias más difíciles de nuestro país. No estaba preparado para gobernar, nunca ha tenido un norte claro en la conducción de nuestra sociedad como presidente. Eso no quiere decir que sea una mala persona, pero sus condiciones para liderar en el país pues están en entredicho, y así lo decía su trayectoria. Y también lo decía el expresidente Gaviria, exactamente en esa misma línea de pensamiento. Sergio, me tengo que ir, se me ha ido el tiempo y me tengo que despedir. Te pregunto porque si no me van a linchar en Colombia. Por fin, ¿te vas a ir a juicio? ¿Te vas a ir a juicio ante la Corte? Bueno, hay que explicar a todas las personas que están escuchando qué significa irse a juicio. Y dentro de todas estas cosas, a mí la Fiscalía, en principio, ha pretendido señalarme unas acciones que no son correctas en el gobierno que yo dirigí como gobernador del departamento de Antioquia. En particular, un préstamo donde dicen que nosotros no tuvimos en cuenta la volatilidad del dólar y consideran que eso es una falta. Yo he dicho, yo respondo por todas mis actuaciones, por las actuaciones de nuestro equipo. Y le he dicho a la Fiscalía y me he hecho el propósito de no dejarme llenar la mente de la amargura que se da alrededor de este tipo de circunstancias en un país que ha perdido la confianza en las instituciones, donde recibo todos los días una cantidad de comentarios que me señalan qué es lo que hay detrás de lo que está pasando. Pero yo he dicho, yo respeto. Y así he respondido siempre y así voy a responder siempre. Le dije, vamos a la Corte y yo voy a demostrar que nosotros no hicimos nada incorrecto, que yo no he cometido ningún delito y que nos hemos comportado como nos hemos comprometido en la vida pública de este país, con transparencia, luchando contra la corrupción y liderando transformaciones. Entonces allá iré, respetando la institucionalidad, pasando por las dificultades que significa todo esto, pero con la convicción de que vamos para adelante y representamos una alternativa muy diferente para la sociedad colombiana. Ahí está la respuesta de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y también ex candidato a la presidencia. Sergio, un gusto saludarte y gracias por tu respuesta en todos sentidos. Eres muy amable. Que pases el mejor fin de semana. Muchas gracias, Fernando. Igual para todas las personas que nos están viendo y escuchando en CNN. Gracias, muy amable. Hago una pausa, regreso. Por supuesto, Cali es el epicentro de la crisis en Colombia. 47 personas resultaron heridas este jueves, 14 de ellas de gravedad en hechos que se presume que están relacionados con las manifestaciones. El alcalde de la ciudad, que es Jorge Iván Ospina, defiende que no puede ni deben morir más personas en Cali. Esa es la intención oficial, pero en las calles la realidad es muy diferente. En las redes sociales me llegan montones de videos, por todas las plataformas, por correo electrónico, con denuncias ciudadanas que atribuyen a policías vestidos de civil ataques, en este caso particular, contra un manifestante. Según lo que se escucha en esas grabaciones, un camión de la policía protagonizó el tiroteo. La policía reaccionó asegurando que no hay reportes de ningún civil herido en el incidente, pero sí de 2 oficiales. Dicen que el camión llegó a la zona en respuesta a denuncias de extorsión a vehículos y peatones y justificaron que los policías no llevaban uniforme porque iban a ponérselo antes de la misión, pero que el camión fue recibido con intimidación y disparos. La policía también sostuvo que los videos servirán para esclarecer el hecho, pero bueno, júzguelo usted mismo. Este es uno de los camiones, estaban de civil. Velos cómo corren, andan de civil, andan dando plomo, le están dando plomo a la gente, sí señores, piros, son unos piros, hay 2 camiones, son de civil, están de civil, velos todos allá, mira, están armados, jueves 6 de mayo. Jueves 6 de mayo, 2:45, están armados y están de civil, le están dando duro a la gente. Este es el gobierno, mírale la placa.
Oílos. Allá están, velo, ve, todos son policías de civil hostigando a la gente que estaba tranquila. A ver, lo único que quiero resaltar aquí es que los policías no traían uniforme. El camión, como usted ve, no estaba identificado como una unidad de la policía. ¿Por qué alguien, un camión que no saben que lleva policías adentro vestidos de civil, los va a recibir con disparos? Puede ser cualquier camión. ¿Por qué recibirlos con disparos? Esa es la justificación de la policía. Pero si los que estaban ahí no sabían que el camión era de la policía, que iban policías vestidos de civil adentro, ¿cómo por qué los agredieron? No sé. Una duda que tengo. Ya regreso. Oiga, yo no voy a estar toda la próxima semana, no voy a estar, desgraciadamente, pero estaré al pendiente. Los veo de vuelta después de la semana que viene. Gracias.